Yo creo que cuando pienso en la virtualidad, creo que tenemos una oportunidad interesante. Me explico porque creo que tiene que ver con la historia del sistema educativo. Sistema educativo a nivel mundial, tal cual lo conocemos hoy día. Colegios con salones, grupos de edad, cursos separados fundamentalmente. Esas características de diseño aparecieron en Europa hace cerca de 200 años y luego en lo que antiguamente se llamaba Prusia, ¿no? Y de ahí nació, por eso, por esa parte del país, del mundo, perdón, nació el sistema educativo. Aprendieron de ese sistema educativo personas de Estados Unidos y luego distintos lugares de Centroamérica y Sudamérica. Y bueno, hubo una expansión de ese tipo de modelo educativo, cuyos paradigmas más profundos no han sido cuestionados durante cientos de años. Esas características de diseño, por ejemplo, de tener a los estudiantes agrupados en salones por edad, ¿no? Hay una separación entre cursos y cómo se ha planteado el sistema educativo. Primero que se planteó hace cerca de 200 años. El mundo ha cambiado, pero ese diseño del sistema educativo no ha cambiado. Ese mismo sistema de diseño educativo se planteó para docentes, porque la formación de los docentes, la manera en que formamos y hacemos que los docentes crezcan, tiene básicamente las mismas características que lo que viven los estudiantes. Cuban, Tobin y Tiak son unos académicos que a todo este conjunto de paradigmas le llamaron la gramática de la escolaridad. Esos supuestos, los más profundos, ¿ya? Que guían todo el sistema educativo. Ayer reflexionaba con unos colegas y decíamos, claro, nuestros esfuerzos de colaboración hoy día, ¿verdad? Los grupos de Facebook que tenemos, algunas de las plataformas que tenemos a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel regional, son increíbles, son bien potentes, alucinantes y donde la gente está conectándose cada vez más. Al mismo tiempo, creo que no hay que perder de vista que han sido generados dentro de un sistema educativo con características de diseño que se originaron hace casi 2 siglos. Y entonces ahí creo que está la oportunidad. Quisiera proponer a dos niveles, digamos, lo que creo que nos espera, pero tenemos que poder pensar y comenzar a accionar para ver qué vamos a hacer con los sistemas educativos a nivel global. Primero pensemos en el estudiante y yo voy a también contribuir mi propia experiencia que creo que es bastante representativa, estoy seguro, de casi la totalidad de estudiantes en el mundo, porque ha sido bien estable el sistema educativo en sus características más profundas de diseño. Yo fui a un colegio donde tenía clases de lunes a viernes y cuando terminaba las clases me iba a jugar deportes o me iba a mi casa y a veces tenía que hacer tareas. Era parte de un salón de 45, promoción de 120. Mi experiencia en el día a día y en una semana típica prácticamente estaba circunscrita a los docentes de ese salón, a mi promoción de 120 y a mi colegio. Inclusive dentro de mi propio colegio eran escasas las oportunidades de crecer o involucrarme con estudiantes menores a mí o mayores a mí. Olvídate de pasar tiempo con estudiantes, no sé, de otras regiones del país, etcétera. Eso no era parte del día a día de un estudiante. Y entonces pensemos, ¿qué pasaría, por ejemplo, si el Franco del pasado, cómo podríamos reimaginar una experiencia diferente con este nuevo contexto que nos propone la historia de la humanidad? De repente mi día a día tendría acceso a materiales, videos, etcétera, de otros docentes, explicaciones increíbles en internet, serían parte de mi día a día porque contenido no falta, hay explicaciones para todo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si mi educación tuviese retos, no solamente individuales, sino colaborativos? Y no solamente colaborativos con mi salón, sino de repente, ¿qué pasaría si en cada mes estoy colaborando en un proyecto interesante con estudiantes de Junín y de Tacna? ¿Qué pasaría si ese tipo de interacción, por ejemplo, fuera parte del día a día de nuestros estudiantes? Imagínate lo que pasaría. Y creo que podemos pensar eso. Si estudiantes de múltiples culturas tuviesen una parte de su experiencia educativa, pero del día a día, no como una excepción, no como una vez al año, poder conectarse con otros estudiantes de otras partes del Perú y otras partes del mundo, para crecer de una manera que nosotros no hemos imaginado antes. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en distintos lugares, de manera contextualizada, un estudiante puede conocer las mejores explicaciones, por ejemplo, de lo que es una ecuación? Y no necesariamente que se lo tengan que explicar en clase. Hoy día el mundo está preparado para eso, para que un estudiante se conecte con personas alrededor del mundo, que colabore con personas alrededor de su país y que encuentre la mejor explicación que le sirve a esa estudiante. ¿Qué pasaría si tuviésemos una experiencia así? Yo creo que lo que pasaría sería que un estudiante tendría como parte de su experiencia educativa una mirada
multicultural, una mirada mucho más potente de sus compatriotas en el país y de las personas que son similares y diferentes a él o a ella. Yo creo que tendría acceso a un montón de experiencias que le harían explotar el cerebro y harían que cante su corazón. Pero hoy día, todavía, aún a pesar de la virtualidad, un estudiante sigue teniendo una experiencia educativa bien parecida a lo que yo tuve hace 20 años. ¿Por qué? ¿Por qué debería ser eso? Si tenemos esa oportunidad ahora de... muchos líderes educativos dijeron, ¿no? Las barreras físicas ya no existen o ya no han existido durante un tiempo. Creo que es razón suficiente como para que pensemos que cuanto menos el 20 o el 30% de la experiencia educativa de un estudiante en el Perú, ¿cómo podemos hacer para reimaginarla completamente? Y para que tenga unas características más globales, que fomenten mayor empatía entre peruanos y peruanas, que conecten a los estudiantes con el mundo. Yo creo que ahí va a haber una oportunidad. Sé que no es viable hoy día para un porcentaje importante de estudiantes que no cuentan con esas conexiones a internet o a medios de comunicación. Pero si solamente miramos el hoy y no vemos lo que va a pasar en unos años, entonces siempre nos vamos a quedar en el sistema que se creó hace 200 años. Y creo sinceramente que ahí hay una oportunidad. El segundo tipo de oportunidad con respecto a los estudiantes, si vamos a reimaginar cómo aprende y cómo fomenta su crecimiento un estudiante, cómo es la experiencia de un estudiante en un mundo en donde se puede conectar con muchas más personas, es sobre cómo vamos a evaluar el éxito, cómo vamos a saber como país si un estudiante está creciendo. Y de nuevo, ese es un tipo de sistema que lo construimos en un momento pasado. Hoy día lo que domina los esfuerzos de evaluación educativa es una prueba estandarizada. La historia de esas pruebas estandarizadas comenzó en el 1950. Pueden revisar la literatura de Guadalupe ahí. Y tú dices, claro, con el pasar de los años, esos instrumentos que lo que fomentaban era comparación entre países, pero al mismo tiempo lo que hacían era mirar una parte bien específica, cada vez más acotada del performance de un estudiante, iba a contracorriente cada vez más de lo que la humanidad estaba diciendo, que era que, oye, a través de las décadas, un estudiante y los resultados educativos que se pueden lograr son mucho más amplios que memorizar cosas, que saber leer y escribir, y entonces ahora estamos hablando de un conjunto de competencias mucho más amplio. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esa incoherencia potencial que se está generando en muchos sistemas educativos entre decir, oye, estamos persiguiendo resultados educativos amplios, integrales, muy bonitos, pero al mismo tiempo sistemas de evaluación súper acotados? Y de nuevo, ahí hay una oportunidad tremenda, porque lo que antes era un sistema de evaluaciones estandarizadas, donde tenías que imprimir un montón de papeles, un sistema altamente costoso, con pruebas de selección múltiple, ahora vamos a tener en los próximos años la oportunidad de reimaginar un sistema muchísimo más integral, algunos dirían muchísimo más cercanos a la humanidad de un estudiante, a la complejidad de los resultados educativos, de las competencias que estamos buscando muchos países impulsar. Y finalmente creo que como impulso principal para este tipo de educación está la oportunidad de reimaginar la formación y el crecimiento y el apoyo de nuestros docentes. De nuevo, esto todavía convive con un sistema que predominantemente le pide a un docente que ejecute simplemente, ¿no? Oye, nosotros estamos creando tal cosa, tú ejecútala nomás. Y entonces, claro, tenemos comportamientos aprendidos en todos los sistemas educativos que en lugar de incentivar la innovación del docente, la cortan. Y dentro de eso hemos hecho esfuerzos muy potentes, pero es el mismo caso que los estudiantes, sobre la base de un sistema que todavía no trata a los docentes como agentes de cambio. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para que un docente de una zona como Cusco se conecte con otro líder educativo de Ancash y creen conocimiento? ¿Y cómo hacemos que a un ritmo muchísimo más acelerado los docentes y los líderes educativos que están en la cancha gestionen conocimiento, creen soluciones más potentes y que se utilicen en muchos otros lados? Yo creo que ahí hay una segunda gran oportunidad también con los docentes. Eso es un poco lo que veo. Revolucionar la experiencia del estudiante, cambiar la gramática de la escolaridad que ha persistido durante 200 años, reimaginar la manera en que los sistemas educativos pueden evaluar el éxito y el crecimiento de sus estudiantes, y finalmente revolucionar la manera en que los docentes y los líderes educativos en la cancha crean y gestionan conocimiento y se forman desde el primer día que decidieron ser educadores.